¿Qué tal, muchachos? El motivo de presentarles la clase de hoy en video es que esta semana los profesores tenemos que estar tomando una serie de capacitaciones que son obligatorias y la escuela pues nos pidió dejar actividades asíncronas en las que tomamos dichos cursos. Particularmente en mi caso y en el de varios de los profesores el día de hoy nos pidieron que tomáramos un curso de primeros auxilios. Esto es obligatorio para nosotros. Usualmente lo pide Protección Civil para la institución completa y bueno, el objetivo de que tomemos los profes este tipo de cursos es, sobre todo cuando estamos en la parte presencial, Dios no lo quiera, pero si se presenta alguna emergencia, un siniestro, pues que estemos lo mejor capacitados para atenderlos, ¿no? Pero bueno, haciendo a un lado esa cuestión, les comento el trabajo de esta semana que es para entregar el jueves. Es la práctica que ya se les dejó desde el día viernes y las páginas ahora de la 23 a la 25. ¿Sí? Para poder ir haciendo los ejercicios de la 23 a la 25, les presentamos el siguiente video, ¿no? Donde vamos a mostrar diferentes ejemplos. Les hago énfasis en la página 23, ¿sí? Todavía prácticamente la podrían resolver, se resuelve con todo lo que vimos la semana anterior. No requieren los videos nuevos. Este video nuevo sería para que ustedes vayan trabajando de la página 24 en adelante. ¿Sí? Entonces, pues bueno, vamos al tema. Esta semana toca ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, siendo así muy concretos, yendo al punto, es movimiento en una sola dimensión, por lo cual sigue siendo muy sencillo de describir, nada más que aquí sí aparece una nueva variable, que es la aceleración. La principal característica que tiene este tipo de movimiento es que la velocidad, en este caso la rapidez al tratarse de problemas de una dimensión, eh, constantemente va a ir cambiando de valor. ¿Sí? Esa es la principal característica y como tip general para que puedan abordar los problemas, siempre lo primero que debemos de tratar de encontrar o distinguir cuál es precisamente el valor de la aceleración. La aceleración al venir del vector velocidad también se trata de otro tipo de vector. Entonces, si en el examen por ahí les pedimos distinguir si velocidad y vector son, perdón, si velocidad y aceleración son vectores, pues la respuesta es sí. Porque como ahorita lo vamos a discutir, la aceleración proviene de el cambio de velocidad y se hace el análisis con la fórmula dependiente, de manera muy análoga y parecida a como lo hicimos para obtener la velocidad a través de un cambio de posición. ¿Sí? Entonces, esto es lo que dice más o menos esa página. Entonces, yendo hacia acá, se les presenta la fórmula de aceleración. Entonces, la aceleración mide en dos instantes diferentes las velocidades. Mide una velocidad en un instante final, le podemos llamar el tiempo A2, y verifica cuál es la velocidad con la que había empezado. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es la fórmula dependiente, nada más que en lugar de tener la y tenemos las velocidades y en lugar de tener la x tenemos los tiempos. La fórmula de velocidad era muy parecida. En lugar de a teníamos velocidad, aquí teníamos las posiciones y aquí abajo teníamos los tiempos. Entonces, de acuerdo a lo que expresa aquí el texto, por favor revísenlo ahí detalladamente, eh, lo que nos dice es que la aceleración es un cambio de velocidad. Decimos que la aceleración es positiva cuando hay un aumento de velocidad y decimos que la velocidad es negativa cuando hay una bajada o un decremento en la velocidad. Cuando la aceleración es cero, es decir, no existen cambios de velocidad, esto significa que el movimiento es uniforme y no es acelerado. ¿Sí? Para obtener esta fórmula, pues esta fórmula se despeja de la fórmula dependiente, quizás para que quede un poco más claro, podemos aquí acudir al editor de ecuaciones. Entonces, en general, vamos a tener que la aceleración es la velocidad final
menos la velocidad inicial. Y esto va entre el tiempo final que hayamos utilizado para medir menos el tiempo inicial. Entonces, cuando no hay cambios de velocidad, pues velocidad final y velocidad inicial son iguales y es cuando obtenemos el caso del cero, ¿no? Para obtener, si por ejemplo queremos hacer la descripción de velocidades, pues lo único que necesitamos hacer es un pequeño despeje de aquí. Generalmente casi todos los problemas van a traer que el tiempo de referencia o el t0 es cero, es decir, no se los van a dar. Y esta fórmula es más comúnmente encontrarla así. Entonces, si ustedes quisieran saber cuál es la velocidad final de un objeto, debido a la aceleración, pues lo único que hay que hacer es un pequeño despeje. Para hacer el despeje más paso por paso, esta t que está aquí dividiendo, pues la paso aquí a multiplicando. Y esto que estaba aquí, esta pequeña resta, pues se queda sin modificarse. Prosiguiendo por aquí, pues ya es bastante fácil. La velocidad final pues tiene que ser igual, este está restando, pasa sumando del otro lado, la velocidad inicial que tenga el objeto más la aceleración aplicado a lo largo de un tiempo dado. Entonces, cuando la aceleración es positiva y está transcurriendo el tiempo, pues este número suma, aumenta, y al aumentar este número, pues le suma la velocidad inicial. Entonces, la velocidad final empieza a ser más grande que la inicial. Cuando la aceleración es negativa, pues este número le va a quitar a la inicial y la velocidad inicial va a ser más pequeña que este, la velocidad final va a ser más pequeña que la inicial. Entonces eso nos habla de una desaceleración o una aceleración negativa. ¿Sí? Entonces chéquense bien estos despejes, les van a ser útiles para los problemas que les aparecen ahí en la sección del libro. Prosiguiendo aquí, el libro también nos entrega esta fórmula que sirve para conocer la posición final de un objeto. Como vamos a trabajar en una dimensión, pues lo podemos manejar más adecuadamente como la distancia. Digamos que el efecto de la aceleración es hacer que el recorrido de distancia sea mucho más amplio. Vamos a verlo de esta manera para que quede bien entendido cómo funciona esa fórmula. Nada más permítanle escribir. La distancia que recorre un objeto debido a movimiento acelerado, pues es la posición final que pueda tener el objeto, ¿sí? Que le podemos llamar una distancia de referencia. A esto nos referimos con, por ejemplo, el objeto, en lugar de empezar en la meta, que es el 0, pues puede empezar en 2, 3, 4 metros, ¿no? Entonces a eso hace referencia el d0. Después sabemos que la distancia de las clases anteriores pues es la velocidad inicial del objeto por el tiempo. Entonces, si el objeto ya tenía una velocidad inicial, pues conforme vaya transcurriendo cierta cantidad de tiempo, esta distancia se va a ir ampliando, ¿sí? Entonces, haciendo un repaso del tema anterior, lo que nosotros usábamos para describir la posición pues es esta fórmula, velocidad por tiempo. Y quizás como en el problema del patinador que por ahí se estuvo resolviendo en el libro, que se les pedía hacer una gráfica de movimiento que empezaba, les decía, el problema en los 25 metros, pues bueno, esa de cero es agregar como esa distancia. Ahora, el efecto de que la velocidad esté cambiando, pensémoslo ahorita de la siguiente manera. Como la velocidad está aumentando, cada vez que transcurre el tiempo, debemos de poder avanzar una distancia mucho más amplia. Entonces, para corregir eso, a la fórmula se le agrega este término, se le agrega algo que es proporcional a la aceleración, por eso ahí lleva la letra A, y es proporcional al cuadrado del tiempo. Y aquí se corrige con un 2. Esta fórmula, digamos que hay muchas maneras de deducirla. Ahorita por las circunstancias del curso y al nivel que lo estamos manejando no es el interés verlo,
pero sobre todo a aquellos que van a FIMAS, por ahí tendremos la oportunidad de que ustedes vean en detalle de por qué es esta fórmula, ¿no? De dónde sale la t cuadrada. Y tiene que ver, curiosamente, con una cosa del cálculo diferencial y del cálculo integral, ¿sí? De hecho, estas fórmulas todas son productos del cálculo diferencial integral, pero pues bueno, ahorita no estamos ni en tiempo ni en condiciones de analizarlo a profundidad. Entonces, cuando el movimiento es acelerado, es decir, que hay cambios de velocidad, tenemos que usar estas dos fórmulas, ¿sí? Eso es bien importante que no me lo pierdan de vista. Eh, Cuando no hay aceleraciones, les recuerdo, la fórmula que usábamos es esta: rapidez es igual, es rapidez es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? Entonces todos los problemas hasta antes de esta clase los estuvimos resolviendo con esta fórmula. Ahora los textos de los problemas van a indicar cambios de velocidad o les van a dar el valor de la aceleración. Y cuando eso sea el caso, tenemos que utilizar esta fórmula o la de acá. Y ya sea los correspondientes despejes para poder ir abordando los ejercicios, ¿sí? Aquí lo que va haciendo el libro también les explica que otro tipo de movimiento que tiene aceleración son las caídas libres, ¿sí? Y vamos a entender muy bien de qué se tratan estas unidades. Las unidades de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces las unidades las voy a apuntar aquí. Es metro por segundo al cuadrado, pero a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Me gusta pensarlo como un cambio de velocidad por un intervalo de tiempo. Entonces esto de aquí también lo podemos escribir así. Entonces lo que nos quedó arriba es la velocidad. Entonces metros sobre segundo al cuadrado significa un cambio de velocidad. Entonces quiere decir que cierta cantidad de metros por segundo está cambiando cada segundo. Por ejemplo, una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado se puede entender como un aumento de 1 metro por segundo cada segundo. Entonces, por ejemplo, en el primer segundo transcurrido habremos recorrido 1 metro. En el siguiente segundo transcurrido, la velocidad pasó de 1 metro por segundo a 2 metros por segundo, ¿sí? Y como va a pasar otro segundo, ya no recorrimos 1, recorrimos 2. Entonces en el segundo, nos encontramos a 3 metros de distancia, ¿sí? O sea, traten de pensarlo, de imaginarlo. En el tercer segundo, la velocidad ya no es de 2 metros por segundo, es de 3 metros por segundo, ¿sí? Y como ya habíamos recorrido 3 metros, pues súmale otro segundo, ya vamos en 6. Entonces vean cómo a cada segundo que transcurre somos capaces de cubrir una mayor cantidad de velocidad. Eso es lo que significan metros por segundo al cuadrado, para que no me lo vayan a perder de perspectiva. En una caída libre, la aceleración es este número, es el 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a entenderlo de la siguiente manera. Cuando se deja caer un objeto en el vacío, en el espacio, y transcurre un segundo, digamos que logra alcanzar una velocidad de 9.8 metros por segundo. O sea, este número muchas veces, el 9.8 pues prácticamente es un 10. Entonces una manera de entenderlo muy sencillamente es pensarlo como un 10. Entonces pasa un segundo y ustedes, el objeto que hayan dejado caer ya va a 10 metros por segundo. Cuando haya pasado otro segundo, es decir, cuando vayamos en el número 2, el objeto ya no va a ir a 10 metros por segundo, va a ir al doble, va a ir a 20 metros por segundo, ¿sí? Y si suman la distancia recorrida, pues 10 del primer segundo y 20 del siguiente, pues ya son 30 metros. Entonces, en 2 segundos, un objeto logra avanzar 30 metros en caída libre. Si pasamos al tercer segundo, ya va casi a 30 metros por segundo, ¿sí? Entonces, en 3 segundos de caída, un objeto puede avanzar 60 metros, ¿sí? Y esta es la razón por la cual algunos que me preguntaban que si estos problemas de velocidad se pueden hacer con reglas de 3, la recomendación es que no,
¿sí? Eviten aquí utilizar las reglas de 3 porque pues van a fallar brutalmente. Entonces, esa es la idea de aceleración, es un cambio de velocidad, es un cambio de velocidad por segundo, cada segundo que transcurre el objeto se encuentra cada vez a mayor velocidad. El ejemplo más conocido pues es la caída de objetos libres, cada segundo que transcurre el objeto va a lograr caer más rápidamente, ¿sí? Y pues aquí se les presentan fórmulas, algunas deducciones y algunos ejemplos. Entonces, como se los había comentado, no estoy muy en pro de los ejemplos que les presenta este libro, ¿sí? De los despejes de las fórmulas. Entonces voy a acudir a que es un poquito más adecuado para ello, que es el Pérez Montiel. Entonces, para finalizar esta breve explicación, me gustaría enfocarme principalmente a la resolución de problemas y ejercicios. Uno que podemos analizar es el 3, el ejercicio 3. Un motociclista lleva una velocidad de 2 metros por segundo al sur eh, y a los 3 segundos su velocidad es de 6 metros por segundo. Entonces, aquí lo más importante es que detectan que les dan varias velocidades. Entonces les dan una velocidad de 2 metros por segundo y después les dan otra velocidad de 6 metros por segundo. Entonces esto es bien importante. En el texto del problema, cuando ustedes detecten que hubo un cambio de velocidad, tiene que haber forzosamente una aceleración. Y entonces esto nos da pauta para distinguir que tenemos que utilizar estas dos fórmulas en negro en lugar de la fórmula que se encuentra aquí en rojo, ¿sí? Y ¿qué pasa si ustedes utilizan esta fórmula en estos ejercicios? Pues el problema va a estar mal, ¿sí? Que es el error más común. Entonces, ya que detectamos, escribimos aquí los datos. Tenemos la velocidad inicial, 2 metros, la velocidad final, 6 metros por segundo. Aquí es bien importante que no me van a confundir inicial con final. Si las cambian de lugar, eso generalmente produce un cambio de signo en la aceleración. Entonces, final fue la más grande para este problema, inicial fue la más pequeña. Entonces, primero encontramos la aceleración, para eso utilizamos la fórmula A. Entonces es bastante sencillo, sustituyen los datos, 6 menos 2 les va a dar un 4, 4 entre 3, 1.3 metros por segundo. Esto quiere decir que cada segundo que transcurre el objeto aumenta en un 1.3 metros por segundo cada segundo. ¿Sí? Entonces ya tenemos la aceleración y con esta aceleración va a ser muy fácil calcular todo el desplazamiento, es decir, la distancia que logra en ese tiempo. Para eso vamos a utilizar la fórmula del inciso B. Entonces la velocidad inicial fue de 2 metros por segundo, se sustituye aquí. El objeto estuvo en movimiento 3 segundos, ahí va el tiempo. Y aquí va el tiempo al cuadrado. Aquí sustituyen la aceleración que encontramos con la fórmula anterior del inciso A. Y para que no vayan a cometer errores aquí, es bien importante, primero elevan al cuadrado, después multiplican por la aceleración y al final dividen. Aquí hay que seguir la jerarquía de operaciones, ¿sí? Para que no se nos pierdan. El resultado del segundo término es 5.98, del primer término es el 2 por el 3 y hasta el final suman, ¿sí? Entonces el desplazamiento total fue de 11.985 metros en dirección sur. ¿Sí? Aquí el libro se equivocó, aquí era una letra D, no una letra A, pero pues bueno, eso es obviar. Otro ejercicio, determine la rapidez que tendrá un ciclista a los 5 segundos si va bajando por una pendiente, es decir, imagínense una calle de bajadita, y en la calle de bajadita pues este ciclista adquiere una velocidad de adquiere una aceleración de 1.5 metros por segundo. Y les dan la velocidad inicial, que es 3 metros por segundo. Entonces aquí nos están pidiendo solamente la velocidad final. Entonces nuevamente detectamos, nos dan aquí ya una aceleración. ¿Cómo sabemos que es una aceleración? Aquí las unidades. Ese segundos al cuadrado es lo que les va a ayudar a distinguir y no confundirlo con una velocidad. Por eso es bien importante que se fijen en las unidades. Aquí vamos a utilizar esta fórmula que ya habíamos visto el despeje ahí en el editor de ecuaciones.
Entonces nada más hay que sustituir y bueno, aquí no hay que hacer ningún cambio de unidades debido a que ya todo está en metros y en segundos. Entonces velocidad inicial son 3 metros por segundo, es este 3 que va por aquí, y aquí multiplicamos 1.5 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración, en este caso por el tiempo que transcurrió. Y otra vez aquí hay que seguir jerarquía de operaciones. Primero la multiplicación, al final la suma. Si ustedes hacen la suma y luego la multiplicación, el resultado va a estar completamente mal. Entonces aquí la manera correcta es 1.5 por 5, les da 7.5 y a eso le suman el 3. Entonces la velocidad final del ciclista es de 10.5 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, esos son los dos ejercicios, ejemplos que les presento. Eh, si se fijan, son bastante sencillos de resolver. Primero preferí poner esos para que quede mayor claridad. Y bueno, ahora vamos a revisar el uno. Una motocicleta está en reposo, es decir, su velocidad inicial es igual a cero, ¿sí? Y les dan la aceleración, que es de 1.9 metros por segundo al cuadrado, y nos preguntan qué distancia habrá recorrido a los 3 segundos. Entonces, aquí nos dicen que esta es la fórmula, pero no es tanto que esa sea la fórmula, lo que pasa es que esta era la fórmula original, la que tiene todas las variables, pero como esta moto parte desde el cero, pues ese valor son 0 metros y la velocidad inicial pues son 0 metros por segundo. Entonces, esto va a hacer que cuando ustedes multipliquen por el tiempo, pues no importa lo que valga, todo esto se hace cero. Y el libro, pues simplemente lo elimina desde el inicio y les queda esta fórmula. Entonces, por eso el libro les está presentando esta fórmula. Entonces, esta es válida cuando el objeto parte de su velocidad inicial es cero y pues parte desde el origen. Entonces, bastante sencillo, nada más hay que sustituir los números, 1.9 por 3 al cuadrado entre 2. Aquí primero se eleva al cuadrado el 3, eso nos va a dar un 9, entre 2, 4.5. Y después 4.5 por 1.9 les da 8.55. Lo más importante en estos ejercicios es que tengan muchísimo cuidado el orden con el que van haciendo las operaciones, ¿sí? Si ustedes no respetan la jerarquía algebraica, el resultado va a estar completamente mal. Último ejemplo y con esto termino la explicación. Entonces, si se fijan, está muy enfocado en los problemas. Un automóvil adquiere una velocidad de 40 metros por segundo en 4 segundos y nos preguntan cuál es su aceleración. Entonces, lo primero que hay que detectar es que esto lo necesitamos transformar a metros por segundo. Entonces, el truco, les recuerdo, es dividir entre 3.6, 40 entre 3.6, les va a dar 11.1 o pueden usar el método del factor. Y ya que tienen esta, pues simplemente para encontrar cómo se llama su aceleración, pues necesitamos dividir. Fíjense que la fórmula de esta aceleración es igual a velocidad entre tiempo. La que yo les di es velocidad final menos inicial, pero aquí les dice adquiere. Eso quiere decir que no la tenía. Y normalmente cuando no les dan la velocidad inicial o les presentan un problema de ese estilo, quiere decir que la velocidad inicial es igual a cero. Entonces regresamos al formulario de por acá. Entonces ya les había dicho, esta es la fórmula que les presenta el libro. Y si la velocidad inicial es cero, pues les queda así. Y pues ya no hace falta poner esa etiqueta. Entonces vean, aceleración es igual a velocidad entre tiempo, que es justamente la fórmula que les estaban apareciendo aquí en el libro de Pérez Montiel. Y aquí nada más dividen 11.11 entre 4, que es justo la operación que tenemos aquí marcada, 11.11 entre 4, entonces la aceleración es de 2.77 metros por segundo al cuadrado. Entonces esta unidad es bien importante. Si ustedes no le ponen los segundos al cuadrado, lo pueden confundir con una velocidad. Entonces, recomendaciones en general, son problemas muy sencillos, pero otra vez la parte más importante, lo más indispensable está en reconocer lo que dicen los textos para saber si se trata de movimiento que es acelerado o que no lo es. Y eso nos permite a nosotros escoger
este conjunto de fórmulas, o si no es el caso, pues escoger trabajar con la fórmula que ya habíamos estado utilizando. Tengan cuidado con los cambios de unidades y bueno, con esto deberían de poder fácilmente ir resolviendo todos los ejercicios. El día martes, día de mañana, ya esperamos reanudar la clase de manera normal y voy a empezar a ver las gráficas de movimiento, pero ahora para el caso acelerado. Por favor, chicos, cualquier duda escríbanme a su correo, estamos en contactos y que tengan un excelente día.